Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Un cordial saludo, poniéndonos en presencia de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María para que nos acompañen hoy en el programa para sacar los frutos que esperamos de Él. Estamos en el 7º programa de la serie Profecías Esperanzadoras, en la que hacemos un resumen del mundo profético, tanto bíblico como privado, acerca de los últimos tiempos que nos correspondió vivir. El programa de hoy titula El milenismo aceptable por el magisterio católico. Un título un poquito difícil de apreciar, pero que veremos durante el desarrollo de su trascendencia como culminación de esta serie de programas. Estamos en la franja de la fe y, como siempre, nos definimos como una iglesia una y fiel, y que estamos en misión hacia la iglesia remanente. Para el desarrollo del tema, que es un tema pues un poco académico, bastante conceptual, necesitamos tener un orden y un esquema de trabajo que nos permitan entender una serie un poquito compleja de temas. Para eso vamos a desarrollar un temario bastante detallado, que inclusive antes de su desarrollo vamos a explicitar como mapa de lo que vamos a hacer. Nos sirve a la vez de introducción para visualizar qué estamos haciendo, para dónde vamos y qué buscamos. Partimos de que tenemos un regalo maravilloso del cielo, que es la revelación bíblica y revelación privada, las apariciones de la Virgen María, de Jesús, la revelación pública, la Biblia, la palabra de Dios, el punto de referencia siempre, y que en él nos habla tanto la Virgen como la Biblia, que estamos actualmente en unos últimos tiempos previos a una nueva etapa de la historia de la humanidad. Cielos nuevos y tierra nueva, que precederán a la vez al fin del mundo. Y el milenio, ese periodo entre el fin de los tiempos y el fin del mundo, es nuestra esperanza. Es saber que Cristo vuelve, no solamente al final como juez para el juicio final, sino vuelve ahora, en una venida intermedia, para inaugurar su reino aquí en la tierra, de 1000 años, de un milenio. El problema de todo esto tiene que ver con que cuando expresamos a otras personas nuestra fe en este regalo que Dios nos da, una guía para saber qué hacer durante ese tiempo tan difícil y tan turbulento, fácilmente nos falta la persona, un católico culto, un jerarca, un teólogo que nos dice: un minuto, usted está mal. En el catecismo, en el magisterio de la iglesia, está prohibido explícitamente creer en un milenio, en el milenarismo. Cuando no conocemos el tema, quedamos desconcertados porque queremos ser fieles al magisterio y dudamos. Ese es el problema. Y lo grave es que si nos convencieran o si realmente fuera prohibido creer en el milenio, en esa etapa entre el fin de los tiempos y el fin del mundo, si esa parte falla, pues falla también toda la parte precedente y tendríamos problemas para nuestra fe y la creencia en y en aceptar el regalo que tenemos. En este momento, poca gente maneja el tema, pero a medida que vaya adelantándose en los signos de los tiempos, mucha gente va a despertar a él y con él nos van a atacar y también tendremos que con él defender la razón de nuestra fe. Por lo tanto, sí, sabemos que en la Biblia
nuestro punto de referencia, está explícitamente todo el tema de los últimos tiempos dentro del tema que llamamos la escatología, los últimos tiempos, que tiene una expresión en un género apocalíptico. El Antiguo y el Nuevo Testamento describen claramente ese milenio, esa etapa intermedia antes del fin del mundo y posterior a estas tribulaciones que vamos a vivir. Pero para entender cómo sí podemos afirmar que esto es cierto, en defensa de los que no lo ponen en duda, inclusive acudiendo al magisterio que nos dejan, si no estamos defendiéndonos bien, mal parados, tenemos que entender un poco las posiciones históricas que han habido durante estos 20 siglos respecto al milenarismo, a la creencia en esos 1000 años de paz y amor aquí en la tierra. Vamos a ver en el desarrollo del temario, apenas estamos dando las líneas, que todos los padres de la Iglesia y los apologistas durante los primeros 500 años de la Iglesia creyeron en ese milenio, por lo explícito que está en la Biblia. Y al principio, ya en el primer siglo, la Iglesia, que le corresponde ver que interpretemos bien ese milenio, ya empezó a hacer unas limitaciones para no malentender ese milenio. Por ejemplo, el caso del hereje Cerino, que con el milenarismo carnal hizo una distorsión que rápidamente fue identificada por la Iglesia y rechazada. Se complican más las cosas cuando hacia el siglo V, al siglo IV, siglo V, San Agustín, que era milenarista inicialmente, hizo una interpretación, empezó a dudar de lo literal, de lo cierto, de lo certero de la descripción de la Biblia a nivel literal, y hizo una interpretación alegórica como opinión, no podía desmentir 500 años de conceptos de sus predecesores, y sesgó su posición. El problema, decíamos, se complica un poco más cuando aparece San Agustín en el siglo V y duda de la interpretación literal, explícita, de la existencia de ese milenio dentro de la historia de la salvación y da una interpretación alegórica, símbolos, metáforas, y dado su prestigio inmenso, como veremos en el desarrollo del tema, sesga durante 1500 años a muchos teólogos, muchos pensadores y analistas de la historia de la salvación con un milenarismo alegórico y no literal. Veremos, por ejemplo, que aún así persistió durante esos 1500 años una interpretación literal simbólica, pero literal, y que tuvo muchas expresiones. Ya en 1944 hay una segunda definición magisterial de la Iglesia respecto al milenarismo. Hay una consulta acerca de un milenarismo mitigado y hay una respuesta de que no se puede enseñar con seguridad. Veremos ese tema porque es la segunda definición que tenemos que tener en cuenta para poder dar razón de nuestra fe. También veremos que en los últimos 170 años, con las múltiples apariciones, el boom de las apariciones marianas y de Jesús en los 5 continentes, la Virgen María reiteradamente, al igual que Jesús cuando se presenta, nos habla de ese milenio. Por lo tanto, sigue siendo totalmente aceptable y totalmente serio la defensa de la existencia de ese milenio. Ya acercándonos a la fecha actual del siglo XX, finalmente hay una tercera expresión del magisterio para no dejarnos desorientar y malinterpretar la definición del milenio que hay en la Biblia. El catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de Juan Pablo II, en los numerales 675, 676 y 677 ya hace 3 definiciones más, 2 anteriores y 3, para decir, de aquí no pueden salirse porque esto está errado. Nosotros somos respetuosos del magisterio y en el desarrollo veremos todo esto. Nos lleva a conclusión de esta segunda parte que las posiciones actuales son las personas que no creen en el milenio, como los que siguen la definición anterior, los milenaristas, los que sí creemos, y los antimilenaristas que han surgido últimamente, modernistas que no solamente no creen en eso, sino nos atacan a los que creemos en esto. Bueno, larga el temario, la introducción, pero es que nos dan la perspectiva para saber para dónde vamos, porque el tercer y último tema que vamos a desarrollar, desarrollando cada línea, es que
vamos a ser explícitos, por lo muy ilustrativos, las tres definiciones, las tres limitaciones expuestas en el Catecismo de la Iglesia, y que básicamente son el rechazo a los milenarismos secularizados, el marxismo, nueva era, el nuevo orden mundial en el numeral 676, el milenarismo que impondrá el anticristo con base a la crisis de la Iglesia, que es una síntesis de lo anterior, un nuevo orden mundial en un socialismo espiritual terrible, y el milenarismo católico triunfalista que pocos conocen. Concluiremos toda nuestra exposición defendiendo con conocimiento de causa que hay 5 limitaciones, pero hay una sexta que no está legislada abierta, y en la legislación canónica lo que no está explícito como negativo se puede tomar como positivo, es que el milenarismo espiritual no está prohibido en el magisterio. Es el que la Virgen María explícita por todas partes. Es el de la correcta interpretación de la parte bíblica, literal, aún simbólica, y concluiremos que no hay dogmas definidos al respecto, sin limitaciones, y por lo tanto este tema del milenarismo es de fe privada. Bueno, empecemos entonces el desarrollo ahora sí. Ya sabemos qué queremos, para dónde vamos y cómo lo vamos a conseguir. Recordemos y apreciemos el regalo tan grande que la revelación profética, tanto de la Biblia como de la Virgen María, nos ha dado para orientarnos en este tiempo que nos correspondió vivir. Es un regalo, y como regalo que es, Dios respeta el libre albedrío, lo podemos recibir o no. El saber lo que está pasando, lo que va a pasar, con anticipación, nos permite entenderlo, manejarlo apropiadamente, prepararnos, y nos da las ayudas para saber cómo protegernos y mantenernos en la esperanza de que es un tiempo corto, turbulento pero corto, y que vamos a estar protegidos. Es un regalo, ¿ven? Lo compartimos con otros. La gente, si no quiere recibir el regalo, no podemos obligarlos, pero nos corresponde, para no ser negligentes, compartir este tesoro que tenemos informativo para orientación de la Iglesia remanente, con todo y escepticismo. Y recordando todo lo que hemos trabajado en los seis programas anteriores, básicamente el milenio es parte importante de la fe en todo este proceso. 2 eventos previos que desarrollamos a través de los programas: la toma de la Iglesia, el colapso mundial, los 7 años del reinado del anticristo, 3 años y medio amables, 3 años y medio de tiranía, la purificación del mundo, y la séptima columna, que es la que estamos desarrollando hoy, porque es la que se cuestiona. Y si se cuestiona esto, se cuestiona todo. Esa es la trascendencia del tema. Si no podemos defender esa columna, no podemos defender ninguna de las otras. ¿Por qué creemos en el milenio y por qué tantos lo han creído? En el Apocalipsis 20 hay unas ideas claves y hay muchas concordancias en muchos otros libros de la Biblia. Habla, leámoslo para hacerlo muy claro y muy preciso, de una época de tribulaciones en que sobrevivirán solamente los fieles a Dios que no se hayan dejado colocar la marca en la mano que el anticristo impondrá para poder comprar y vender en su nuevo sistema económico, que hoy entendemos como un chip inteligente que va a ser implantado y como va a ser una forma de transacción económica. Surgirá una nueva civilización maravillosa, el milenio, realizada por este grupo de preservados y sus descendientes, que durará 1000 años. Eso es lo que dice el Apocalipsis 20. Satanás, durante ese periodo, durante los 3 días de oscuridad, será neutralizado y no tendrá poder para atentar con su mal a la civilización, como lo está haciendo actualmente. Y al final de ese largo periodo de la historia, Satanás volverá a entrar en acción, será suelto, dice misterio, no entendemos bien, y el hombre tendrá un último ciclo de decadencia, todavía conserva el pecado original, trayendo su propia desgracia. Es cuando, después de 1000 años, hay una última tribulación, vuelve Jesús, ya no como maestro ahora, sino una venida intermedia ahora, una venida al final, en el que vendrá como juez.
la resurrección de los muertos, el juicio final y el fin del mundo. Eso es lo que dice el Apocalipsis 20, sobre lo cual, y sus concordancias en muchos otros libros de la Biblia, y es sobre lo cual fundamentamos. Ahora, el problema es, como decíamos, que cada día los que no les interesa que creamos en esto porque los pone en evidencia, como los modernistas, jerarcas, teólogos católicos, cultos, modernistas, unos de buena fe, otros no tan de buena fe, nos van a decir, ustedes están errados. El milenarismo está prohibido dentro del magisterio de la Iglesia, o si no lean el catecismo, en el numeral tal, 675, 676, 677, y nosotros quedaremos desconcertados, y dudaremos si nos pondrán fuera de base. Bueno, ese es el problema. Pero también el problema se agranda, porque ustedes han estado compartiendo con nosotros durante los últimos 15 años programas de Un Café con Galat. ¿Cuántos programas en 15 años? ¿Cuántos programas de Rafael Arango? ¿Cuántos programas de todo tipo? ¿Cuánta literatura? ¿Cuántos libros al respecto? ¿Sí? Si esto, sin el milenio no es aceptable, todo esto se va para el traste y no hemos hecho sino engañarlos. Por eso es la importancia de todo esto. Bueno, continuaremos viendo cómo este tema cobrará una importancia capital dentro de poco, especialmente cuando venga el colapso, dentro de muy poquito, el cisma, el aviso, el anticristo monte su nuevo orden mundial y los modernistas, para defender que todo esto es casual, que se parece mucho a lo que está pasando con lo profetizado, van a atacarnos por este lado para descalificarnos. Sigamos viendo después de una pausa, entonces, el desarrollo del tema correspondiente. Habiendo puesto sobre el tapete la problemática de ese dilema, esa paradoja entre los que creen en el milenio y los que no creen en el milenio, cada uno justificando, nosotros dando razón de nuestra fe, decíamos que para entender bien la problemática necesitamos hacer un recuento histórico de cómo, cuál ha sido la posición durante 2000 años de la gente definitoria de la Iglesia al respecto. En la Biblia está muy explícito la descripción del milenio. Se habla de la escatología, de las postrimerías, tanto de la persona, ¿sí? Cielo, infierno, purgatorio, como de la sociedad en general en unos últimos tiempos y en un fin del mundo. Es el tema de la escatología. Y se suele desarrollar en el género apocalíptico. El género apocalíptico habla un querigma, da una noticia de que esto ha de suceder en un momento dado de la historia y da tanto la mala noticia, los cataclismos, las tribulaciones, todo lo que va a pasar en ese periodo de la historia, como también el mensaje de la esperanza, de la protección y en qué va a terminar siempre con un final feliz. Una quinta parte casi de la Biblia son profecías, unas cumplidas en el Antiguo Testamento, otras en el Nuevo Testamento, pero muchas de ellas hablan precisamente del fin de los tiempos y del fin del mundo, en ese género apocalíptico, en esa esperanza. Y como está tan explícito, pues lógicamente, y está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los profetas mayores, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, hablan mucho de una generación futura que se va, después de haber creído y de haber aceptado el mensaje de Dios, se van a echar para atrás y va a haber una decadencia moral y civilizacional y van a tener una purificación. También en el Nuevo Testamento, Jesús, el profeta mayor, habla muchísimo de los últimos tiempos y del fin del mundo. Pablo, Pedro, todas las cartas, pero especialmente Juan, que en el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación, Apocalipsis significa revelación, reúne todo lo que ha dicho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sus colegas evangelistas, y lo pone en un libro fundamental para entender todo esto, que es el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación.
En Él todo está explícito, como lo hemos estado trabajando durante 6 programas. Como lo tenemos documentado en la serie de libros que les hemos puesto sobre el tapete a disposición de ustedes, donde la parte bíblica y todo esto está explicitado. Decíamos también que todos los padres de la iglesia, los apologistas de los primeros 500 años creyeron en eso porque era evidente. San Policarpo, San Papías, San Ireneo, que vinieran directamente de Juan Evangelista. Lo conocieron, fueron sus discípulos. Él les explicó todo esto y ellos lo contaban a los demás. ¿Sí? Los padres latinos, Tertuliano, los escritores del Didaché, los 12 apóstoles después de que Judas fue reemplazado, escribieron el Didaché y ahí también está explícito. Y muchos escritores sacros iniciales, la epístola de San Bernabé, Nepote, San Victorino, San Metodio, Lactancio, Quinto Julio, Hilariano, San Zenón, San Ambrosio, todos ellos aceptaron durante 500 años todo esto. Aún sabiendo que desde el primer siglo ya había una herejía, ya había una distorsión de la interpretación del milenarismo, como fue el del hereje Cerino, un judío converso que quedó con sus malas mañas y empezó a describir un milenio mal interpretado, lleno de gozos heréticos, de gozos carnales, el milenarismo carnal, donde todo era de hedonismo, eran 1000 años de fiestas, de festejos, de sensualidad, como un paraíso parecido al de los maometanos, inclusive con huríes y todo eso, que obviamente algo tan grosero, pues fue rechazado por todos los eclesiásticos de su momento. La primera definición que hubo de limitación para no desorientarnos cuando se asumiera como verdadero el milenarismo. Decíamos que el problema empezó grave, ya fue con San Agustín. Él en su primera etapa fue milenarista. Pero llegó un momento en que empezó a dudar al respecto y aún respetando que 500 años de todos sus predecesores habían asumido el milenarismo, dijo, opino, él no definió, él dijo, opino sobre la posibilidad de que el milenio descrito en la Biblia, en Apocalipsis 20 y sus concordancias, sea alegórico, sean unas metáforas. Y es muy posible, creo, dice él, que el milenismo empezó desde la ascensión del Señor y se acaba con la segunda venida, o sea, y la segunda y única venida al fin del mundo. O sea, ya estaríamos en el milenio desde entonces. Y dice que hasta el fin del mundo se acaba y que Satanás, como dice el Apocalipsis 20, que va a ser atado, ya está atado. Y que, tal y como dice en la descripción del milenio tan explícitamente en toda la Biblia, que habrá un periodo de paz y armonía, que ya no hay guerras, que ya todo está marchando bien, que Cristo es Rey, que ya están bien las cosas, solo que simbólicamente, alegóricamente. Es una interpretación que en su tiempo no era tan difícil de entender como hoy, pero hoy, en perspectiva histórica, realmente estos 2000 años han sido la descripción, aunque fuera simbólica, de la paz en la tierra, cuando no han habido sino guerras y han habido todo tipo de herejías. La iglesia ha sido apabullada por todos lados en diferentes periodos de la historia como el actual. Si ya estamos en el milenio, bueno, es la pregunta, ¿qué haríamos? Pero su gran prestigio se cinceló como en mármol y la mayoría de la gente, si él opinaba, pues debería ser así, lo dio casi como un dogma. Y durante 1500 años él sesgó y muchos eclesiásticos, teólogos tomaron por ese lado la interpretación alegórica. Aún así, durante esos mismos años siguió, al igual que antes de él, muchos santos y místicos y escritores sacros que siguieron asumiendo la interpretación literal simbólica. Hay cosas simbólicas obvias, pero la primera instancia debe ser literal. Y el milenarismo lo siguieron asumiendo santos y místicos como San Beda, el Beato de Liébano, San Alberto Magno, el venerable Holzhauser, Nicolás de Lira, Joaquín de Fiore, San Luis Guiñón de Montfort, Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suera. Tiene una lista larga de personas que, sin estar fuera del magisterio de la Iglesia, santos y místicos, seguían asumiendo la
veracidad de un milenio antes del fin del mundo, después de unos últimos tiempos purificadores. A través de estos siglos, Lacunza, el padre Castellani en Argentina, en fin, han habido muchos escritores que han defendido esta posición. A mí me gusta mucho referir al caso del padre Gobi, ya como revelación privada que reitera la interpretación bíblica, dado que pues, las tantas apariciones aquí aprobadas por la Iglesia. Este caso es muy significativo. En el libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María, el padre Gobi presenta revelaciones que le da la Virgen María en locuciones interiores y una proporción grande de ella se refiere a la descripción del milenio. Impresionante. Una descripción tan vívida, tan explícita como los tantos pasajes que hay en la Biblia a este respecto. Y partamos de que es un caso muy serio. Estamos hablando de que 140.000 sacerdotes están adscritos al movimiento sacerdotal mariano. Más de 500 obispos y cardenales son del movimiento sacerdotal mariano. Juan Pablo II era del movimiento sacerdotal mariano. Hay miles de cenáculos de oración que siguen las líneas dadas por la Virgen a través del padre Gobi. Y resume en una forma magistral toda mi obra, la baso como columna vertebral en este libro. Resumen los mensajes dados a todos los videntes. Si viéramos solamente al padre Gobi, tendríamos ya casi suficiente, aunque hay más de 100 que reiteran y llenan huecos. Y tiene imprimatur in libro obstat. O sea, el Vaticano, después de estudiarlo, ha visto que no hay ninguna contradicción ahí respecto a lo que el magisterio de la Iglesia permite creer. Y decir que 140.000 sacerdotes, casi una tercera parte de los sacerdotes del mundo que creen en esto, ¿están equivocados? ¿Que 500 obispos y cardenales están equivocados? Eso no tiene sustento para decir prohibido creer en ello, como nosotros creemos. Sí podemos creer como el movimiento sacerdotal mariano lo hace. En fin, y es que nos enfrentamos con el problema de las dos escuelas hermenéuticas, el arte de interpretar la Biblia. La literal simbólica, alegórica, que la primera es milenarista, la segunda amilenarista, y que conforme el modernismo iba tomando fuerza y la interpretación sesgada de San Agustín tomaba demasiada fuerza alegórica, ¿sí? En detrimento de la literal simbólica, que fue la que predominó en todos los otros aspectos en la interpretación bíblica. Dos papas tuvieron que intervenir para no sesgar esa interpretación bíblica, histórica, mal llevada, con el racionalismo, y el Papa León XIII en la encíclica Providentissimus Deus da unas pautas para la hermenéutica, al igual que en la Divino Afflante Spiritu Pío XII lo hace. Leamos esto para ser muy concretos. Este predominio de la interpretación alegórica sobre la literal simbólica fue tan fuerte que los últimos papas tuvieron que reiterar la hermenéutica y equilibrarla hacia la literal, que ha sido la mantenido en el magisterio de la Iglesia durante siglos como parte muy importante para el resguardo de sus verdades de fe. León XIII en la encíclica Providentissimus Deus, Pío XII en la encíclica Divino Afflante Spiritu, recuerdan la regla de oro de la hermenéutica. Atención, que esto es lo que nos orienta y nos sustenta la defensa de nuestra fe. La interpretación literal debe tener preeminencia inicialmente y solo cuando el pasaje muestra evidentemente que es una alegoría se da lugar a esa interpretación. Los modernistas no les gustó mucho esto, siguieron interpretando la parte amilenarista a llegar a ser antimilenarista en las últimas etapas de la historia, en los últimos 50 años, especialmente en estos últimos 5 años y lo que viene dentro de poco. Ahora, también decíamos que en el año 1944 el milenarismo mitigado, hubo una consulta, porque como ya habían apariciones de la guerra mundial y los signos de los tiempos estaban como acelerados, se hizo una consulta a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese tiempo era el Santo Oficio, si se podía creer en esto, aunque fuera mitigado de una forma pues un poquito más prudente, y contesta como segunda definición magisterial lo siguiente:
el sistema del milenarismo mitigado no puede enseñarse con seguridad. O sea, no se rechaza, pero tampoco se afirma. Se puede creer, pero no es obligación creer. Y se refiere, sigue diciendo, el que Cristo nuestro Señor antes del juicio final, previa o no, la resurrección de muchos justos, ha de venir visiblemente para reinar la tierra. O sea, leemos acá, se aconseja prudencia. Hay algo de reserva al respecto. No se puede enseñar como oficial de la iglesia, pero no se puede definir como herético. Tristemente, muchas personas lo tomaron como que ya era una definición y lo siguieron diciendo que toda forma de milenarismo era prohibida. En todo caso, quedó consignado. Y pues la idea es que tenemos que seguir insistiendo en que el milenarismo anunciado en todas las revelaciones de los 170 años afirman sin lugar a duda todo esto. Y ya nos lleva a la última etapa de nuestra presentación, dado que ya llegamos al siglo XX, en el que hay tres, en el catecismo, en los numerales 675, 676 y 677, hay tres nuevas limitaciones, aparte de las dos anteriores, que definen el margen, el rango, dentro de lo cual nosotros podemos interpretar. Vamos a ver esas tres interpretaciones que nos llevan a las posiciones amilenaristas, milenaristas o antimilenaristas, después de una pausa para hacer un respiro. Terminábamos el desarrollo de la segunda parte de nuestra exposición mostrando cómo se llega dentro de la historia de las diferentes posiciones que han habido en estos 2000 años respecto a la veracidad de la existencia de un milenio, a tres posiciones. La amilenarista, o sea, no existe un milenio, ¿sí? Como la que dejó planteada como opinión, no como certeza, San Agustín, con muchos adeptos. Simplemente ya estamos en el milenio, empezó desde la ascensión hasta el fin del mundo y ya estamos en una época de paz y amor, Satanás está atado, ya Cristo es Rey, todo esto. Los milenaristas, los que creemos que la Virgen María y que la Biblia interpretada correctamente nos definen la realidad de la existencia de ese milenio. Y los antimilenaristas que están empezando apenas a surgir. Antes no nos atacaban porque no éramos una fuerza suficientemente significativa como para hacerlo, pero ahora, especialmente en estos últimos 5 años, cuando empieza a atacarse la revelación privada de la Virgen María, por ejemplo, los modernistas, que son identificados, que son puestos en evidencia por la Virgen María, que es completamente tradicional, ajustada al magisterio de la Iglesia, se sienten incómodos con estas revelaciones porque los pone como una situación incómoda, dado que se parece tanto lo que está pasando en este momento en la Iglesia y en el mundo con lo que la revelación nos ha dicho. Eso nos lleva a las últimas 3 definiciones, 4, con la que defendemos acá, que están consignadas en el Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos que hay 3 pasajes con los cuales nos atacan. Nosotros vamos a analizarlos acá para mostrar la defensa al respecto. Dice en el 676 unos temas que afectan 3 tipos, o un tipo, por decirlo así, en 3 expresiones, de milenarismos que no están permitidos ser tomados como reales por una persona que se ajuste al magisterio de la Iglesia. La jerarquía nos advierte, miren, no tengan cuidado con esto. Lo llaman milenarismos secularizados y son expresiones, el marxismo, especialmente el marxismo en su tiempo, pero tiene una extensión al milenarismo de la nueva era y el nuevo orden mundial. Leamos el pasaje 676 para entender qué nos quieren decir realmente.
Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Suena un poquito complicado, pero ya vamos a pasar a verlo. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo. Continúa, después de verlo, lo analizamos un poco, definiendo ahora sí directamente el tercer tipo de milenarismo que no se puede aceptar. Sobre todo, bajo la forma política de un mesianismo secularizado, entre comillas refiriendo a Pío XI, intrínsecamente perverso, él se refería más que todo al comunismo, Divini Redemptoris, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. Aunque se refiere principalmente ahí al comunismo, queda muy fácil hacer extensión a otros dos tipos de milenarismo falsos. El de la nueva era, que pasa de la era de Piscis, la cristiana, a la nueva era de Acuario, en una nueva etapa donde finalmente habrá un mundo espiritual con unos cuentos muy reforzados que cogerán más y más fuerza. Ya tienen mucha fuerza en el mundo y en el catolicismo, lo han infiltrado, pero se unirá con la falsa Iglesia Ecuménica Universal, con los modernistas y su panteísmo, y tendrán una fuerza impresionante en ese socialismo espiritual que formarán con el nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial también es un milenarismo. Ya se supone que social, económico, político, de justicia social, una especie de China, de China generalizada, pero no atea, sino un marxismo ya espiritualizado. Y está muy descrito, todas las personas que defienden el nuevo orden mundial, y lo van a implantar dentro de poco, apoyado por la falsa iglesia con la nueva era, están dando un milenarismo que no podemos aceptar. Ahora, eso lo hace el anticristo, como aparece aquí al principio. Cada vez que se quiera hacer un mundo mejor, un mundo de paz y amor, un mundo justo, de espaldas a Dios, sin los 10 mandamientos, como hace la nueva era y el marxismo y el nuevo orden mundial, fracasaremos. Por eso nos lo dice por anticipado el magisterio. Lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico con el juicio escatológico. Eso solo se podrá hacer después del juicio de las naciones, después de que venga Jesús ahora a inaugurar su reino del milenio, en una primera parte de la parucía, en una venida intermedia. Y ahí describe. Con esto tenemos definido un tercer cauce del cual no podemos salirnos si creemos en un milenarismo aceptable por el magisterio. Muy claro ese punto del catecismo. En el 675 también hay una definición del milenarismo que el anticristo montará, con base en la crisis de la Iglesia. Leamos el 675 y lo vemos a la luz de la crisis de la Iglesia, que es el precedente para montar el nuevo orden mundial, o sea, la toma de la Iglesia por las fuerzas oscuras de la masonería para hacer una Iglesia ecuménica, humanista, universal, que sustenta todo esto. Y de ahí va a salir el milenio que el anticristo va a colocar. Veamos, 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lo que está pasando. La Iglesia tomada por las fuerzas oscuras y usada en su caparazón, en su esqueleto, para montar una iglesia ecuménica donde vengan todas las iglesias para una iglesia universal que va a ser puesta al servicio, con el falso profeta, con el falso papa, con el antipapa, al servicio del anticristo y su nuevo orden mundial. La persecución que acompaña su peregrinación en la tierra develará el misterio y la iniquidad. O sea, cuando suba el anticristo, nos va a perseguir a los que creamos en el milenio y los que creamos en el cumplimiento de todo lo que está ante nuestros ojos en la vida cotidiana de ese tiempo.
Develará el misterio y la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Parece que estuviera describiendo los últimos 5 años, donde el modernismo se está imponiendo después de 50 años de Horadar y después del Concilio Vaticano II. Al precio de la apostasía de la verdad. Proporcionará a los hombres una aparente solución a los problemas. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Ahora sí ya se define el milenarismo prohibido. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Clarito. Con esto ya nos queda por ver la última limitación que nos pone realmente el magisterio de la Iglesia y la conclusión del que sí tenemos y algunas conclusiones y recomendaciones con las que terminaremos en un momento. Llegamos entonces a la quinta circunscripción de los límites de que podemos interpretar correctamente el milenarismo de acuerdo con nuestra fe. Es el milenarismo, el triunfalismo católico, que es poco conocido, muy curioso, pero está muy explícito en el 677, como podemos leer. Dice lo siguiente: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. Define la quinta circunscripción. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Entonces, hay algunas personas que creen que con una gran labor de la Iglesia, con apostolados de toda índole, finalmente con un esfuerzo tremendo, la Iglesia cumplirá la gran comisión y logrará convertir a toda la población al catolicismo y la Iglesia triunfará. El catecismo dice lo contrario porque la Biblia dice lo contrario. Solamente triunfará la Iglesia después de una intervención sobrenatural de Dios, después de unas tribulaciones y una purificación del mundo y de la Iglesia. ¿Sí? La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, tendrá 2000 años de sufrimiento, de Semana Santa, al igual que su cabeza lo tuvo, al final del cual resucitará y tendrá la paz, el reino de Dios acá en la tierra, después de su muerte y su resurrección de la Iglesia. Y vendrá la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Y el triunfo será durante 1000 años, hasta que finalmente en un último ciclo misterioso viene el fin del mundo. Qué interesante, cómo se van aclarando las cosas, cómo apreciamos el catecismo. Entonces ya vamos concluyendo. La sexta. Hay 5 circunscripciones que nos limitan, pero en las leyes humanas y en las leyes canónicas hay un principio, que lo que no está establecido como prohibido es permitido. Es una legislación universal, romana, canónica. Por lo tanto, el milenarismo espiritual, el que ha sido explicado en la correcta interpretación de la Biblia y el que está correctamente expresado por los reales videntes, instrumentos del Señor, de la Virgen María, videntes, apariciones de la Virgen María, nos muestran todo un panorama en el que el milenio es nuestra esperanza, porque Cristo vuelve, y lo dicen siempre en las apariciones, y esta es la posición que nosotros tomamos. Esto está a la puerta, está empezando esta parte, adelantada, ya viene todo esto, y en menos de lo que pensemos, después de 7 años de tribulaciones acortables por la oración, estaremos en esto.
El tema es muy amplio, muy apretado, pero como nos corresponde dar unos materiales de trabajo, de estudio, en el que puedan profundizar todo esto, pues tenemos que remitir a un libro en el que uno de sus capítulos expresa este tema del milenarismo. El libro Crónica de la batalla final de los últimos tiempos. El segundo libro de la trilogía Profecías Esperanzadoras para estos últimos tiempos. Hagamos algunas conclusiones y recomendaciones, por lo tanto. Primero, la revelación privada, completa, y lo del milenio en particular, es un regalo. Dios no obliga a que nos dejemos ayudar. Nos beneficiaremos si lo recibimos. Si no, pues bueno, es nuestra libertad tomar este regalo, una guía para saber cómo manejar estos tiempos difíciles que nos correspondió vivir y proteger a nuestros familiares y salir adelante y estar en el nuevo reino. La historia del milenarismo, amilenarismo, antimilenarismo, ya nos muestra que no hay dogmas definidos. Podemos creer en... Hay 5 limitaciones interpretativas. Aceptémoslo. Estupendo tenerlas. Pero el milenarismo en ningún momento es negado. La fe privada lo podemos asumir como fe privada en forma optativa. El milenarismo espiritual es el único congruente con toda la revelación. Y ya estamos advertidos que si antes no necesitamos tanto esta información, de aquí en adelante vamos a necesitarla con mucha importancia para poder triunfar en la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Con eso terminamos nuestra serie de 7 programas sobre profecías esperanzadoras. Vamos a empezar en el programa siguiente una nueva serie de 5 capítulos que será Formación de Apóstoles de los últimos tiempos. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Cómo ayudar en la última evangelización? Qué bueno tener algunas pistas que también la revelación privada nos da. Nos gusta, como decimos al final siempre, mantenernos en contacto con ustedes y absorber algunas preguntas, algunas dudas que tengan, aclaración de algunas cosas que no alcancen a ser expresadas, y recibimos mensajes suyos al correo electrónico madredeesperanza@hotmail.com y tenemos una relación personalizada contestando desde el teléfono 319-321-3269. Agradecemos mucho la oportunidad que nos han dado de servirles y de poder compartir con ustedes algo que está tan fuerte en nuestro corazón y ante el cual sentimos responsabilidad de compartir porque la Virgen nos pide que seamos apóstoles de los últimos tiempos. Todos los que tengamos este privilegio de conocer todo esto, tenemos que transmitirlo a otras personas. Ustedes deben ser los multiplicadores de esto y por eso los invitamos a la segunda etapa de esto con la serie Formación de Apóstoles de los últimos tiempos. Gracias por su atención. Gracias por dejarnos servirles.